Leonardo Esteban Fossati Fernández. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo andás, Néstor Carlos? Pero yo cada día mejor. Es una alegría siempre encontrarnos, ¿eh? Pero para mí es un placer más que una alegría, que conjuga algo Sí, más. también. Vos que sos el Yo te- antropólogo, sos el hombre de la universidad. Ya vi el otro día que me prendieron fuego en la complicidad para reírnos de el buzo que tiene más puesta que la capa de Drácula. No, si Pablo me tiene amenazado que no lo vaya a lavar, que se va a desintegrar. Pero la verdad que es un homenaje, ese buzo es un bastión, tendría que estar en el Museo Nacional porque casi 30, 20 años no le entró una polilla, ¿eh? O tenés No, muy limpio el ropero, no, Néstor, no, ¿sabes cómo es gira de naftalina? ¿eh? Agarrá la pelotita esa que parece bolita y la tirá. Pero está loco, muchacho, él lo parió, no hubo chance. Ni la polilla le entraban a eso. No, y tengo que comprar una campera, ahora ya no me queda campera. Están tan No, gastadas, no. si las miran en los videos, tienen no menos de 15 años ninguna. Tengo tres, las tres Me tienen más de parece, 18. me parece bien. No, estuvimos intercambiando uno. ¿Qué es lo que permite esta hermosa comunidad de Andares? Que a veces terminamos intercambiando entre los distintos columnistas de cosas para o hacer tratar un tema, o abordar un tema, o proponer algo, o agarrarte para la joda un rato a vos para. ¡Ah! ¿Qué te pasa, chiquito? Bueno, vos estás todo el día cazando para la chacota a todo el mundo y un día te tiene que tocar a vos, Yo ¿no? soy un hombre, yo soy divertido. Le pongo azúcar a la vida, le pongo azúcar. No, 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 Siempre. no lo suficiente porque te hace mal para un diabetes, pero le pongo azúcar. Ah, está perfecto. Se entiende. Se entiende que siempre es desde el respeto para distender, intercambiar y conversar un rato. Y agregarle una cuota de humor que en definitiva es lo que hace que este programa Además, así. Leo, Sí. además, mantener un programa que dice ser que es el la vacuna es, no, de política no lo miro. Tener un programa que es esencialmente político para pensar. 2 horas de duración todos los días. Si uno le pone un poco de chispa, si no sos animador, hay columnistas especiales como son ustedes, pero hay que animar acá. Si no le ponen un poco de color a esto, No, ni que hablar. la disculpa porque te interrumpí. No, no. Mandar un saludo ahí a Florencia, a Pablo y a toda la gente ahí que hace que el programa salga. Florencia, che, Florencia, buenas tardes, ¿cómo te va Florencia? Me hizo acordar. Está con Buenas tendinitis, tardes, está. muy bien. No, 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 anda con una muñequera ahí de la tendinitis, anda. Pero sí, anda con tendinitis. Jugaba al handball, jugaban con ella. La reventaban a pelotazo, la atajaba acá. Gran deporte el handball. Gran deporte. Sí, sí, ella es alta también para el deporte. ¿Eh? Pero, Buenas ¿vos tardes, sabés qué? Pablo Manuel Mendoza Pepe. No está Pablo, ok. Vamos Te dejó en adelante. offside. No, sí, bueno. Te dejó en offside. Está atendiendo la obelisco de publicidad. Me parece muy bien. Yo quería arrancar hoy porque me tengo que ir a clase y no quiero que pase lo mismo que el otro día. Que me fui tarde por ponerme a conversar contigo. Con una frase que está más trillada que trilladín, ¿no? Está ultra trillada. Pero que siempre me parece importante porque nosotros acá nos escarmentamos, ¿viste? O sea, es como. No se escarmienta nunca. Y la frase dice algo así, yo estoy seguro que la conocé, porque la debe haber escuchado, que dice, un pueblo que no conoce su historia, ¿qué le pasa a un pueblo que no conoce su historia, Néstor? ¿Cómo? ¿Para que me agarraste distraído? Un pueblo que no conoce su historia. No ¿Qué sabe le dónde está pasa? para hoy. Y aparte, Y puede volver a cometer los mismos errores del pasado. está condenado a repetirla. Un pueblo Era que no así. conoce su historia, está condenado a repetirla. Y yo lo digo porque no me voy a detener acá porque mereceríamos estar hablando un programa entero y seguramente lo vamos a hacer en lo que es el escenario político del Frente Amplio actualmente, en este momento, y que tiene como eje la juntada de firmas. Pero no voy a hablar de eso ahora. Hoy quiero hablar de lo que fue el debate de ayer, donde claramente hubo gente que perdió la elección, ¿no? Gente algunos candidatos que se posicionan como candidatos fuertes,
y otros que simplemente, bueno, fueron a cumplir la cuota ahí de participación, y algún otro destacando, De que sorprendiendo. no entiendo la discusión de ayer. ¿De dónde sale la discusión? Del debate de las presidenciales argentinas. Ah, ¿Eh? Ya iba para ahí. sí. Lo que pasa es que te me apuraste. Perdón, De, perdón. te levanto el banderín ahí. Quedé ahí mirando de dónde era que estaba la asamblea ayer, porque yo tenía opiniones de otros también, pero bueno, vamos arriba. Yo tengo, sí, No, hoy voy porque a iba a opinar. decir que iba a cerrar diciendo que todo eso nos dejó el debate de los candidatos y las candidatas presidenciables de ayer de noche que sucedió en Santiago del Estero, en Argentina, ¿verdad? Que muestra a un Milei muy posicionado, muy bien parado. Se dice que fue el triunfador de la noche, ¿verdad? Muy moderado, muy aplacado, muy medido, con un Sergio Massa más consolidado, ¿verdad? Con un Sergio Massa más propositivo, desde la escucha, reflexivo, tomando, recogiendo el guante de algunas de las inquietudes y de algunas de las incomodidades que hay con el gobierno actual y planteando, ¿verdad? Con una Patricia Bullrich completamente desconocida, Patricia Bullrich. Yo seguí la transmisión desde Filo News, que transmitió, que fue uno de los pocos canales que no puso un panel a hablar arriba de los que opinaban, ¿no? Lo cual habla también de cómo se construye la política en Argentina, ¿no? Que es un show mediatizado, totalmente alejado de la población. Pero estuvo muy interesante y planteaban que nadie del equipo asesor de Patricia Bullrich en ningún momento le dijo, por favor, parate y mirá la cámara. Porque estaba como extraviada, perdida, ¿no? Encorsetada en un discurso para que no se le soltara la cadena, ¿no? Por otro lado, que era gobernador de la provincia de Córdoba, el Chiaretti que, si hay algo que no quedó claro es si su propuesta eran para Córdoba o para el resto del país, porque el único que hizo fue hablar de Córdoba. Se inundó las redes sociales de memes, obviamente. ¿Córdoba? Ah, no, ahí el Eh, gobernador. Ojo que ¿El dijo una gobernador? parangada. No, pero aparte, te podrás imaginar que se inundó las redes sociales de memes, ¿no? Diciendo qué había dicho cada uno de los candidatos y hablando de Córdoba, ¿no? Y por otro lado, una Miriam Breckman envuelta en llamas del PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, ¿no? Uno de los pocos reductos de la izquierda, más izquierda, los términos que nosotros lo entendemos, en Argentina, ¿no? Con una postura muy lapidaria. Yo creo que principalmente porque se presenta un debate en el entendido de que representa una porción muy baja de los votos y que no está disputando una candidatura, pero que instala la necesidad, o sea, que instala no, que deja en evidencia la necesidad que hay del discurso confrontativo en los términos no de confrontativo ¿cómo decirlo?, de la pelea berreta, de tirar chicanas políticas, ¿no? Sino del discurso de salir a confrontar contra un discurso completamente abroquelado de los sectores que se dicen de izquierda, pero que son conservadores, son de centro conservador, porque Massa es una persona que no es de izquierda, Massa claramente. Pero que bueno, integra la coalición del peronismo, ¿no? Y frente a un discurso libertario, ¿no? Y otro discurso, lo más ultraconservador, como el de Patricia Bullrich, ¿verdad? Y yo decía hoy, un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla, hablando un poco de lo que le pasa a Argentina, pero también un poco hablando de cómo a nosotros en Uruguay nos cuesta trabajar en la discusión política centrada y basada en los hechos concretos que son de donde tenemos que abrevar para construir los insumos para dar las discusiones como hay que darlas. Y salir un poco de los discursos electoralistas de centro. En el entendido de que, o sea, tenemos que jugar muy inteligentemente las cartas a la hora de construir las alianzas políticas, a la hora de establecer las discusiones públicas en los ámbitos públicos, en el entendido de que
tenemos que, frente a determinados temas que son sustanciales de la vida política y social de Uruguay, tenemos que tener un mismo horizonte. Tenemos que tener determinadas concesiones, tenemos que estar abroquelados. Porque así es como han partido y fraccionado, ¿no? Gran parte de lo que es la oposición al peronismo más conservador o al radicalismo en Argentina. En la atomización y en el fraccionamiento y en la discusión pública constante de la chicana política entre representantes políticos argentinos que han tenido a lo largo de esta historia proyectos políticos que apuntaban básicamente para los mismos lugares, pero que no han podido de alguna manera conjugar y sintetizar, ¿no? un cierto abroquelamiento. Y en Uruguay eso se construyó. De hecho, el experimento llamativo que es el Frente Amplio ha sido eso. Poder conjugar, ¿no? las diferencias, construir los consensos a partir de ahí, para salir a dar la batalla clara. Y yo miraba el discurso ayer, ¿no? Los discursos no, las propuestas, y veía todas las mismas discusiones que se dan acá y que los dan con sus pares pero nacionales. Y la diferencia que encontraba era que nos cuesta a nosotros construir un discurso contestatario y confrontativo, ¿no? Que lo enfrente. ¿Por qué? Y bueno, porque yo salgo y digo esto porque bueno, quiero quedar bien acá, y aparte porque puedo tener algún cosito por acá, y después sale otro por allá y dice cualquier otra cosa, y se genera la pelea cruzada, ¿no? Entre que sí que no, y las negociaciones y las articulaciones y las discusiones que se tienen que dar adentro se terminan traspasando al ámbito público, y eso en definitiva termina siendo una debilidad. No es una señal de fortaleza eso, es una debilidad. Entonces, escuchaba y decía, hablaban de la educación en un momento, ¿no? El mismo discurso populachero, porque en Argentina hablan del populismo de los kirchneristas y acá hablan del populismo del Frente Amplio, y no hay cosa más populista en este país que el herrerismo. Que quiero recordarles a la gente, en esto de que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, el populismo que tanto critican y le pegan en este país tuvo su exponente que coqueteó, que fue Luis Alberto Herrera. Luis Alberto Herrera era íntimo amigo de Perón y era con quien se intercambiaba y se oponían los modelos económicos, ¿no? De el gobierno del Estado de Bienestar y la socialdemocracia con el Estado interventor, planificador de la economía, del vallismo, representado por Luis Valleverre, y un modelo privatizador, populista, de intervención de los sindicatos y construcción de la militancia sindical asalariada y funcional al poder burgués, ¿no? Eso fue el herrerismo, o intentó ser el herrerismo. De hecho, tal es así que terminó haciendo una alianza con Chicotazo Nardone, con Benito Nardone. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Muchas veces. Entonces hablaban ayer de la educación y la escuchábamos a la Bullrich hablando y decían lo mismo que dicen acá. Nosotros, como dijo justo Faustino Sarmiento, citaba a Sarmiento, ¿no? La educación tiene la que construye los hombres libres y tiene que ser, bla, bla, bla. Todo un discurso que después, por la vía de los hechos, no lo sostienen porque la educación en Argentina está completamente precarizada y siempre se traslada el problema a los docentes y no a los problemas estructurales de un Estado que decide beneficiar a los sectores de capital privado y oligárquico, ¿no? Y del poder militar, y no beneficiar a la educación, y no brindar beneficio a la educación. ¿Por qué? Por el entendido de que la educación emancipa, y bueno, la educación que te voy a dar es una educación en la concepción del capital humano, como plantea Milei, ¿no? Onda, te vas a capacitar en apretar una tuerca. Lo que necesita el mercado es eso, no necesita que estés pensando acerca de la teoría del contrato social, o en la meditación tercera de Descartes, o en la construcción materialista donde la materia está por encima de la esencia, ¿no? No queremos ese tipo de discusiones porque no nos importa. Lo que nos importa es que sea funcional el sistema capitalista. Entonces, claro, la educación que se propone es esa. Y para sostener ese tipo de educación, siempre se plantea, ¿no? Como caballito de batalla, hay que atacar la educación. No hay gobierno que no venga que hable de eso. Y acá en Uruguay pasa lo mismo.
y con una reforma educativa completamente precaria, ¿no? Colgada de gancho, ¿no? Que bastardea obviamente el rol de profesores, profesoras, maestros y cualquier formador, pretende venir a ser como la luz guía de un proceso de construcción de la educación del futuro, lo cual es una mentira grande como una casa, porque no han puesto un peso para la educación, ni van a poner, y lo que van a hacer es tratar de romper y agrietar cualquier proceso que esté, ¿no?, en contra de su proyecto, de lo que ellos entienden que es la educación. Claro, ellos son ricos, ¿no? La oligarquía que nos gobierna hoy en día, que es la oligarquía agraria, mayoritariamente, con algunos vinculados a los sectores más poderosos del capital privado y la inversión, estudian en los mejores liceos del mundo, en las mejores escuelas del mundo, diría, del mundo. Estudian en los mejores lugares, no saben lo que es la educación pública. No tienen ni idea. Pero sí lo que saben es que no te van a dar una educación de calidad. Pero en Argentina lo dicen a libre voz y Miriam Bregman le salió el cruz inmediatamente con una discusión, con un comentario, con una altura que les pega donde le duele y a nosotros nos cuesta. Y cuando alguien sale y tiene una reacción de ese carácter, dura y contestataria, tendemos a pensar de que está mal, de que tenemos que ser conciliadores. Y en esa tesitura conciliadora terminamos cayendo en el entreguismo. ¿Verdad? Porque no podemos, no sé qué, porque nosotros tenemos que trabajar en construir el ámbito democrático donde demos la discusión y bla, 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 y esquivamos el bulto a los problemas reales, ¿no? Y a cómo confronta un discurso ultraconservador, herrerista y restaurador, que todos los días nos frotan la cara, ¿no? Que les importamos un carajo. Y las personas necesitan un poco de eso también. Porque es entendible que la política es la construcción de los consensos, pero la construcción de los consensos no quiere decir que tengamos un discurso tan moderado que no quede claro. Necesitamos posiciones claras, porque es la manera de contestar a un discurso que tiene una postura y un proyecto político que tiene posturas clarísimas. Y que lo dicen, no tienen problema. O sea, el otro día veía a Karam hablando con total impunidad en la tele. O sea, señores, señora, se lo dicen en la cara. Se lo dicen en la cara. No es que andan con Gregrepa del sí Gregorio. Se lo dicen en la cara. Los audios actuales del caso Astesiano dejan en claro que acá se espió a 2 senadores de la República, ¿me entendés? En plena democracia, porque se encargaron de llevar adelante el caso de la asociación Catón Natie con la ANP. Y sin embargo, ahí, no, bueno. Claro, tenemos que construir los respaldos, ¿verdad? Porque si no los terminamos dejando muchas veces a los pocos o a las pocas que intentan tener un discurso que va hacia la médula y que tiene que pretender marcarle la agenda al otro, ¿verdad? Porque si no siempre vamos a perder. Porque cada vez que vayamos a la discusión y me instalen la discusión ante la arena, tiene que haber un momento en el cual empecemos a dar en los lugares que hay que dar. Y para eso hay que prescindir de determinadas cosas y hay que arriesgar determinadas otras. Y eso es la política. Entonces, miraba el discurso de ayer y decía, claro, qué viaje, ¿no? ¿Por qué? O sea, qué viaje. Qué loco, ¿no? ¿Cómo proliferan estos discursos, por ejemplo, negacionistas de Milei? No fueron 30.000, fueron 8.000, no sé cuánto dijo. Y ahí va. Proliferan porque muchas veces el avance ultraconservador, fascista, ¿verdad?, es muy fuerte y permea muy profundamente. Y para desenquistar esos enraizamientos que se dan, precisamos ir a esos lugares profundos. Porque si no vamos a esos lugares profundos, no logramos desenquistar eso. ¿Entendés? Entonces cada tanto va a aparecer, ¿no? Ahora, por ejemplo, otro día leí una nota que decían que el hijo del presidente de la República había debutado en la primera de no sé qué cuadro. Y ya estamos viendo a quién va a ser nuestro próximo presidente o candidato a presidente dentro de 30 años. ¿Entendés?
o menos, dentro de 15 años. Nacido y criado para mandar y para conducir. Y sin embargo, cada X cantidad de tiempo caemos en estos escollos, ¿no? Que no nos permiten solidificar determinadas posiciones claras frente a determinados temas. La educación, por ejemplo. Se tendría que construir amplios consensos sobre la educación, que tendrían que trascender el signo político de los gobiernos que toman el poder, inclusive hasta de los sectores de los propios partidos que gobiernan. No que gane el wilsonismo hoy, el proyecto educativo sea otro, y mañana gana el herrerismo, el proyecto educativo es otro, y si gana... No. Pero eso requiere que demos las discusiones como tienen que darse y poner los nombres que hay que poner a las cosas. Y a veces nos cuesta y nos cuesta mucho. Entonces, decía esto de que Bregman salió, ¿no? Había como un fuerte consenso en las redes y en los artículos que fui leyendo, como de que había sido la revelación de la noche, ¿no? O sea, en el sentido de que se enfrentó tipo a 3 bloques de tipo representantes del poder con amplias chances de presidir, ¿no? En el futuro mandato. Claro, con el entendido de que, bueno, sí, representa un porcentaje de voto muy bajo y que sabe que no tiene chance más que de ampliar su base electoral. ¿Verdad? Habría que ver cómo continúa esa línea en caso de que creciera, cómo continúa en tanto su forma de abordar, problematizar y plantear soluciones o plantear alternativas a esos 3 grandes bloques que discutían ayer. Pero esa también, o sea, pero eso lo vamos a ver en el futuro. Por el momento refleja y que permite capitalizar gran parte, capitalizar en el buen sentido, recoger gran parte muchas veces del descontento que hay respecto a que nos invade la tibieza. ¿Verdad? Los discursos edulcorados, medio que así. Claro, o sea, obviamente también en el discurso de ayer hicieron su performance bastante bien. Massa destacó claramente, o sea, contestó a la altura, digo, ¿no? Y supo poner en un aprieto muchas veces a Javier Milei. Lo puso en un aprieto muchas veces. ¿Verdad? De hecho, se decía que, claro, o sea, realmente era la primera instancia en la cual se enfrentaba a un candidato el cual tiene 0 trayectoria política o tiene 2 minutos de trayectoria política frente a personas que tienen una trayectoria de militancia, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, muy potente y muy larga y con mucho respaldo atrás. Entonces, eso hace una diferencia porque hace un conocimiento y una capacidad de construir discurso político muy potente en relación a una persona que cree en los Reyes Magos, porque creer que la libertad en términos de la libertad negativa, como la concibe los libertarios, conciben la libertad desde ese concepto de la libertad anglosajona, que es la libertad negativa. Es decir, la libertad se representa con la menor cantidad de ataduras que el sujeto tiene al Estado y la vida social. Cuando los discursos más tradicionales de la libertad y de la filosofía, ¿no?, más clásica, hablan de que la libertad en realidad es la solidificación y la ampliación de los lazos que un individuo tiene con la sociedad, en el entendido de cuanto más vinculados y más construimos lazos, ¿no?, en una sociedad, más libres somos. Pero bueno, ellos defienden esa postura de la libertad anglosajona, ¿no? O sea, yo creo que se están parados de ese lugar, es cuestionable, se le puede criticar. Pero en ese pensamiento mágico, claro, en un discurso político frente a candidatos como Patricia Bullrich, que también en el acierto o en el error tienen años y años y años de militancia, se enfrenta con un tipo que cree que el mercado se regula solo, ¿verdad? O sea, es como, señor, no, o sea, y las pruebas nos remitimos a lo largo de la historia del capitalismo institucionalizado en un Estado, o sea, crisis del 29, crisis del 2008, la crisis del petróleo, o sea, podríamos seguir hablando de cómo es necesario que para que exista un proyecto de característica capitalista, tiene que existir determinado Estado que construya cierta
cierto espacio de benefactor, porque de alguna manera tiene que construir al propio mercado interno, ¿no? Y al propio mercado que va a consumir todos esos productos. Pero bueno, él sostiene eso, no lo puede sostener adelante de políticos que tienen mucha militancia y trayectoria. Y para terminar, y resume bastante bien lo que es la discusión muchas veces que acá también se va, Milei termina acusando a Bregman de que es comunista. Tipo, le dice, vos que sos comunista. Que acá pasa todos los días, es moneda corriente, que se vive acusando a cualquier senador de la República de que cualquiera que está dentro del Frente Amplio, o sea, cualquiera que entra a la huella Zelensky es comunista. Obviamente en un claro desconocimiento y muchas veces a propósito. Y Miriam Bregman termina respondiéndole, yo no sé quién te dijo eso, si te lo dijo, te lo dictó Macri o lo leíste en el Rincón del Vago. Yo no soy comunista, soy socialista, y creo, y tipo, le desplegó su posición teórica, ¿no? Con una altura enorme, que vos la mirás y decís, oh, necesitamos gente que que discuta ideas, que discuta proyectos y que discuta con los nombres. Y en Uruguay, que nosotros somos muchas veces un espejo y un reflejo, muy deforme, pero muchas veces un fiel reflejo de lo que pasa en Argentina, tenemos que ver este tipo de cosas, porque todos los temas que se discutieron ayer son gran parte de los temas que forman la agenda de este gobierno. Y que los discuten hasta con los mismos latiguillos y los mismos recursos. Entonces, no estamos tan lejos. Entonces, no solo veamos las cosas malas, sino también veamos cómo se están dando determinadas lógicas de posicionamiento político y de construcción de la política que nos tienen que servir. Nada más, Néstor. Muchas gracias. Gracias, Leo. Te mandaste un informe de novela y nada más, Néstor, de esa sencillez. Gracias, ¿Qué? Chiquilín. ¿Qué? ¿Sí? Esa sencillez de plasmar un buen informe, ahí terminando ahí con una sonrisa. Gracias. No, de nada, de nada. Ya cierro con esto y ya me voy, que como siempre. Ya prometo que voy a terminar las clases en breve y voy a tener un poquito más de tiempo. Y agrego que esto quedó influenciado, lo de las PASO y todo eso, porque me toca el tribunal de la última clase que tengo que dar peronismo. Y que me pasó que me encontré frente a un tema que realmente no tenía, como les pasa siempre a la vida. No tenía ni idea, tuve que sentarme a leer y bueno, empecé como a interiorizarme un poco en el tema y empezás a entender o a poner en determinados lugares ciertas cosas del funcionamiento de la política en Argentina, ni más ni menos, ¿verdad? Que claro, las veo hoy en día y decir, la pucha, claro. Y qué interesante, qué apasionante, ¿no? Y qué importante. Gracias, Leo, un abrazo. Seguimos porque la política sigue, el partido sigue el domingo que viene ahí. Sí, claro. Es complejo, Sí, pero tiene mucho que ver. Yo voy a hablar de lo de hoy acá. Bueno, yo te sigo abrazo, escuchando Leo. un ratito y después lo sigo después. Te mando un Dale, abrazo a dale. vos y a la audiencia por estar ahí siempre al firme.